de territorio o un proyecto de paisaje, estamos pensando a unas escalas bastante más grandes, ¿no? El objeto arquitectónico es el esfuerzo que queríamos hacer con este cambio de escala. Entonces, ¿qué vemos? Que nuestros ambientes urbanos, e incluso hasta los rurales, particularmente los agrarios, empiezan a ser homogéneos. Piensen un ejemplo. Valle de Uco con sus prolijos paños de viñedos, nuevos, extensos, muy extensos, en virtud de la técnica, de una tecnología de riego que permite hacer eso. También es llamada la Napa Valley del Sur. ¿Por qué será? ¿No? Recién vimos Silicon Valley en el video. Napa Valley, California, Estados Unidos, es donde se ha implementado o tiene lugar este tipo de desarrollos de cultivos industriales para la producción de vino, es una de las grandes capitales del vino, igual que Mendoza, y construye un tipo de paisaje, tierras secas, bueno, porque son los ambientes que requiere el Alpis, tipos de terruños también, y para la producción de vinos particularmente de calidad y alta gama. Y eso se replica y forma parte de esa homogenización de paisaje. Lo puse en estos dos grandes ejemplos, pero si recorremos las ciudades, particularmente ahora con los planes de renovación urbana que ha habido en los últimos tiempos, también vemos como hay una homogenización donde empezamos a encontrar los mismos elementos, los mismos caracteres, los mismos modos de diseñar, independientemente sea Ushuaia, La Quiaca o Mendoza, pasando por Buenos Aires. ¿Y podemos pensar esos paisajes de esa manera? Consideramos que en relación a la situación producida o que se está produciendo con mayor énfasis a medida que pasa el tiempo de cambio climático y de las resiliencias que los territorios pueden sostener, que son las capacidades de seguir siendo ellos mismos, aún en casos adversos, y cómo poder reinventarse dentro de los cambios de contexto, esta homogenización frente a estas condiciones quita posibilidades de resiliencia y impacta en una pérdida y disminución, pérdida, transformación, pero a menos, en la socio y biodiversidad. Algo de eso ya vimos, como cuando lo explicó Solana, cuando vimos Ecología del Paisaje, y empezamos a ver con estos los cambios de escala y quiénes toman decisiones y cómo se van tomando decisiones, como también imprimen estos cambios. Entonces, la situación problemática que estamos viendo es la homogenización del paisaje, la pérdida de señas de identidad, y de su mano, o sustentada por la pérdida de la socio y biodiversidad. Cuando veíamos estas primeras aproximaciones de vivir el paisaje en la zona del Chayao, observamos esto que le estábamos señalando, donde hay grandes intereses, estos emprendimientos inmobiliarios en la construcción de hechos urbanos en contextos donde la ruralidad todavía quedan resabios de alguna presencia y donde las condiciones ambientales y de contexto nos permiten articular con un diseño que lleve de apellido urbano, o tendría que ser diferente. Esa es una pregunta. Y las respuestas van a estar en la investigación, en las actuaciones que ustedes propongan respecto de eso. Entonces, cuando nosotros planteamos una situación problemática como punto de partida, es cuando estamos planteando la idea, planteándonos nuestro problema y sobre el cual, con nuestra acción, nuestra investigación, para poder producir acciones que estén informadas y que permitan tomar las mejores decisiones. Las decisiones informadas, fundadas y con conocimiento. Pero nosotros no, como proyectistas,
lo primero que hay que identificar siempre es cuál es la situación problemática de partida, cuál es el problema. Porque si nosotros vamos directamente, como muchas veces sucede, y es muy probable que a ustedes mismos les haya pasado, porque a todos nos ha pasado, sobre todo en los primeros años, es que uno va a intervenir, va a diseñar algo. Y muchas veces quiere diseñar algo que ya estaba inventado. Por eso es necesario conocer los antecedentes y conocer qué es lo que hay. Y si hay que usar lo que ya estaba inventado, o es necesario generar algo nuevo, o generar la forma nueva de usar eso que ya estaba inventado. O como revertirlo, reversionarlo hacia una orientación que entendemos que la hipótesis de partida, que sería la respuesta a esa situación problemática para mejorarla y no generar mayores problemas que los del punto de partida que teníamos. Y yo digo que en la situación problemática que tenemos en esta porción del territorio, en el paisaje del Piedemonte, en esta porción del Challao, porque el paisaje del Piedemonte también es diverso, pero esta porción del Challao tiene que ver con esta homogenización y banalización del paisaje, vinculado al desacople de las acciones que están teniendo lugar en ese paisaje, en su desacople con la matriz natural y sociodiversa preexistente, pues no, mis actuaciones, mis intervenciones, mi proyecto no debería orientarse a agudizar más eso, sino por el contrario, generar, mitigarla, por lo menos mitigarla, cuanto mejor sería poder revertirla, ¿no? Revertirla y poder recuperar esas diversidades o esa riqueza propia del lugar. ¿A dónde vas? Al centro. Bueno, perdón. Lo que quería señalar con esto es, bueno, siempre la situación problemática como punto de partida. ¿Están de acuerdo, después de la experiencia de vivir el paisaje, en que por ahí va esa situación problemática de partida? Sí, profe. Bueno, sobre eso vamos a trabajar. ¿A dónde nos vamos a orientar con esto? A desarrollar un diseño que permita la regeneración. Esto es a gran escala, se lo vamos a poner como un nombre grande, como si fuera la gran caja donde entra la actuación. Regeneración de los paisajes metropolitanos basada en la recuperación de la diversidad del paisaje. En síntesis, el objetivo es promover un vínculo interactivo entre la sociedad y la naturaleza desde la sostenibilidad social, ambiental y económica en el contexto de este Piedemonte metropolitano. No nos vamos a ver todo lo que es el área metropolitana, que es muy compleja y diversa, enorme, por otra parte. Vamos a focalizar en la parte de lo que es el territorio metropolitano, que está asociado a esta porción que es el Piedemonte, tiene una característica geomorfológica particular. El área metropolitana de Mendoza tiene partes irrigadas, tiene el oasis irrigado adentro, todo lo conforma el área metropolitana, tiene el oasis irrigado, tiene tierras no irrigadas, que forman parte de este área y contexto metropolitano, tiene áreas urbanas que quedan tanto dentro de las áreas irrigadas como dentro de las no irrigadas. Por ejemplo, la zona del Challao, que ustedes tuvieron, tiene una parte irrigada y la parte más arriba, estuvieron, bueno, aunque sea virtualmente o físicamente, no es irrigada. Se puede entrar a los mapas, de los visores de mapas del Departamento General de Irrigación y van a ver las zonas que tienen y las zonas que no. Esta zona está regada por pozos y alimentada del consumo humano en alguna medida por los pozos, sino la mayoría de la gente tiene que comprar agua, los que están fuera de algunos barrios, que no tienen pozo propio. Entonces, esto, que se representa la porción que tiene macros grandes que
y el urbano, rural, adopciones de naturaleza conservadas, de naturaleza, de geología, etcétera, como está muy cerca de alguno la conoce. A mí se me cortó un poco, no sé si le pasó a mis compañeros. Eso iba a decir, se está Yo escuchando sé, medio esa última no se cortada. escuchó bien. Bueno, estamos en el área metropolitana, compleja, en tierras irrigadas, no irrigadas urbanas, ubicadas sobre las tierras irrigadas, también las no irrigadas, y tiene porciones de conservación de la naturaleza, como el área protegida que se encuentra al norte, muy próxima a nuestra zona de trabajo, que es la reserva de Divisadero Largo, que queda dentro del departamento capital, incluso. ¿Lo conocen? No, profe. ¿Alguno ha ido? ¿No? Ven, No, yo tampoco, profe. bueno, eso también para cuando se pueda volver a mover un poco, es muy interesante ese recorrido porque van a comprender parte de lo que vieron en los videos sobre la geomorfología, la historia natural, el valor que tiene esta zona y los valores de conservación que tiene por sus valores naturales. Entonces, donde van a ver los cauces, los ríos secos, que en las tierras secas como las que nos encontramos nosotros, los wadis, que quiere decir ríos secos, constituyen la forma que tienen nuestros ríos. Y ahí se explica un poco cómo el agua, a pesar de que no la veamos, o que no corra hoy día de la manera que pudo haber corrido hace millones de años, pues ha modelado esas geoformas y esa naturaleza, y ha dado lugar a esa determinada naturaleza. Entonces, la idea, a partir de este problema de que encontramos la homogenización del paisaje, la pérdida de sociobiodiversidad, nos da la pista para pensar cómo regenerar una porción del paisaje metropolitano en este lugar más pequeño. ¿Y qué elegimos como lugar? Uno que nos daba y teníamos bastante información y que había sido marcado como lugares importantes, señalando el valor de lo público, del espacio público, para la vinculación, para las articulaciones, porque estamos muy acostumbrados a conocer el espacio público, usar el espacio público urbano, mientras que, ¿qué pasa con los espacios públicos en otros contextos que no son netamente urbanos? O son rurales, o incluso de porción de naturaleza. ¿Existen como tal, como espacio público? Ustedes observan, Mendoza tiene una demanda de espacio público muy alta. Ustedes ven que hay un arbolito al lado de la ruta y hay gente haciendo un picnic, o haciendo un asado, o disfrutando del tiempo libre, haciendo alguna práctica lúdica, deportiva, etc. Entonces, esta situación nos da la oportunidad de poder pensar cómo regenerar nuestros paisajes, recuperando la naturalización del territorio y usando el agua como excusa y como vector. Dicho de otra forma, en vez de seguir pensando la propuesta y desafío para resolver esta consigna que le estamos planteando es no pensar más desde la lógica de la planificación urbana y de ir como desde el centro hacia los bordes, hacia las afueras, hacia la periferia, es lo que rodea. Pensando que hay un foco, que es ese centro, que es lo que rodea. Propongo, y estamos proponiendo desde este espacio, es tratar de dejar de pensar de esa manera para pensar que esa lógica es la que ha ido construyendo hasta ahora esto, cómo podemos pensarlo al revés, desde cómo hacer para que esta naturaleza vuelva no me gusta usar la palabra reconquistar, pero es la que me sale ahora misma,
pero pueda recuperar su lugar en el paisaje y en el territorio. La parte de naturaleza, la ruralidad, que es la que nos provee de múltiples servicios ambientales, culturales, que algo comentó Solana, pero no vamos a ver más en el mes de agosto, y fundamentalmente alimentos. La ruralidad nos provee los alimentos. Entonces, pensarlo al revés, no desde las lógicas de la expansión urbana y cómo controlarla, sino pensarlo al revés. No, esto, bueno, muy bien, esta es una lógica con la que se ha construido esto y llegamos a esta situación problemática. Desandemos este camino como desafío y pensemos cómo recuperar la renaturalización particularmente de las áreas de borde rural urbano, que es donde podemos enlazarnos con estas porciones de naturaleza para introducirlas dentro de este tejido metropolitano. ¿Se entiende? ¿Muy clara? Sí, profe. Entonces, ¿sobre qué nos podemos articular? La lógica que ha guiado uno y otro de el proceso de construcción del territorio de Mendoza ha sido el uso, control, apropiación del agua. ¿Sí? Donde hay agua, hay vida, se pueden desarrollar las actividades humanas, los animales establecen sus hábitats, etc. Entonces, repensar si en vez de tener que protegernos tanto del agua que baja, que sí, y baja con fuerza torrencialmente, tenemos problemas de aluviones, montones de situaciones que vienen bajando de la montaña y a través del piedemonte, y que la protección es de esta construcción urbana, que es lo que decimos, desacoplada de esas condiciones, pensarlas a favor. ¿Cómo pensar que estos ríos, que ahora aparecen los ríos superficiales, como el río Mendoza, que el río Mendoza ya no tiene agua, sino que forma parte de toda la grilla, la red de riego de todo el oasis, y del oasis norte, que además confluye el río Tunuyán, tenemos 2 ríos. Bueno, ¿qué pasa con estos ríos secos que tienen caudales tremendos? Vimos este verano algunos como bajaron a sección llena en estos canales, pero que cómo podríamos aprovechar estos ríos temporarios para poder ser estos vectores de naturaleza, de ruralidad y de articulaciones que generen unas interfaces más amigables y articuladas entre sí, entre la naturaleza, la ruralidad, lo urbano, en síntesis, la naturaleza y la sociedad. Y con sus múltiples grupos y múltiples perspectivas. Pensando en que las mismas Naciones Unidas, a través tiene varias iniciativas, pueden buscarlas, que se llama Urban Rural Linkage, bien pronunciado probablemente, dicho por eso, las vinculaciones urbano-rurales y cómo el nuevo foco está puesto en estas articulaciones. Entonces los invito a que nos sumemos a pensar desde otro lugar qué hacemos con nuestro territorio y cómo producimos paisajes más sostenibles. ¿Sí? Bien, profe. Hola, bien. Bueno, si seguimos con la guía metodológica, ¿ves? Le explicamos qué son los paisajes metropolitanos, a qué nos referimos con regeneración, de qué se trata este fortalecimiento interactivo del vínculo con la naturaleza y la sociedad. Tenemos que generar nuevas formas de vincularnos, por eso decíamos cuestiones lúdicas, cuestiones que permitan experimentar de nuevas maneras estos vínculos con la naturaleza, la sociedad y la construcción del lugar. Bueno, hemos elegido, perdón, acá, el área de
influencia del Ecomuseo del Piamonte. Ustedes vieron que la página tiene algo de información. En el mundo real está más ampliado, han incorporado nuevas estaciones de información. Ustedes vieron que en definitiva el Ecomuseo es un recorrido libre, no obligatorio ni consecuencias predeterminadas, sino que puede empezar y terminar en donde el observador, el visitante lo quiera, y abarca una diversidad de paisajes en sus extremos, ¿no? Que los contiene. ¿Por qué nos venía bien? Porque daba un montón de información, porque recuperaba desde esta noción de un ecomuseo al aire libre y al cielo abierto, la noción de lo público, la accesibilidad y relación sociedad-naturaleza. Y si ustedes se fijan en la cartografía, en el Google Earth, StreetMap, en Street View, en montones de plataformas que se pueden acceder, ven cómo esta avenida que va por el lateral del Ecomuseo tiene un poco más hacia el norte el cauce también de un río, desde uno de estos ríos secos. Así que todo ese conjunto espacial que estaba señalado en el rectángulo, no sé si está acá, o se lo pasamos en el material, sí, en el material del Ecomuseo, en el PowerPoint que les adjuntamos, está señalada la porción a considerar. Obviamente, eso tendrá su forma vinculado a la realidad espacial, pero para considerar todo este conjunto de elementos que tienen lugar. Si ustedes lo miran, este rectángulo que está puesto apaisado, ustedes van a ver que esta noción de la interfase naturaleza, rural y urbana se empieza, o de carácter urbano, no termina de ser urbano, se empieza a dar en el sentido también transversal, en los dos sentidos. Es bien interesante, por eso era un territorio complejo, con múltiples articulaciones, pero al mismo tiempo acotado, que nos permite pensarlo como un pequeño laboratorio donde ensayar estas miradas. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, esta es la consigna, esta es la situación problemática. Nuestro problema son los paisajes homogéneos, y además les quería agregar como que esta pérdida de biodiversidad, por ejemplo, se materializa y se observa hasta en las pájaros. Hoy día son prácticamente las mismas aves las que colonizaron los espacios urbanos de prácticamente toda la Argentina. Muchas son exóticas, por ejemplo las palomas, que siempre lo exótico termina dominando con una fuerte, establece términos de competencias y no de cooperación con las especies preexistentes. Y es así como mucha de la avifauna nativa que habitaba incluso el bosque urbano en Mendoza, por esa construcción cultural súper importante, que lo que ha hecho posible es la vida hasta ahora, pero que plantea serios desafíos en estos escenarios que tenemos, y cuál es la capacidad de seguir expandiendo ese mismo modelo, que es lo que estamos diciendo, una situación problemática, ha hecho que numerosas aves que tenían su hábitat inserto en este ambiente, pues se hayan visto desplazadas, así como hay desplazamiento de humanos. Hoy leíamos justamente que hay más de 55 millones de personas que han sufrido desplazamiento, 55 millones más que toda la población de Argentina, ¿ven? 10 millones más, han sufrido desplazamientos en virtud de las catástrofes climáticas, catástrofes, guerras y situaciones de violencia, y además por la pandemia. ¿Se dan cuenta? El volumen es enorme. Bueno, pero todo esto lo podemos ver así a nivel global, lo que hablamos hoy de las escalas. Pero a nivel local también lo podemos empezar a ver. Los desplazamientos, corrimientos, tanto de personas, donde vamos perdiendo esa sociodiversidad por estos avances
sin articulaciones con esas preexistencias, y que en definitiva terminan generando situaciones problemáticas para todo, para eso mismo que se quería favorecer inclusive. Y de la mano de la pérdida de la biodiversidad. En cuanto a especies vegetales, hay al menos 28 especies que se encuentran en peligro. Y si bien le encuentran nuevos usos a especies nativas, también eso, si no existe un proceso y un control para la regeneración y su nueva producción, pues vamos a ir perdiendo aún más y hasta que desaparezcan de este contexto. Y saben ustedes que en los contextos de tierras secas, de la naturaleza es muy lento. Si no, observen que Mendoza es parte del Camino del Inca y donde han corrido los chasquis y han sido utilizados para vinculación de todo el imperio, llevan 500 años que están allí y la flora que había sido afectada por ese pisoteo no se ha podido recuperar. Lo mismo sucede con algunos usos animales no apropiados, etc. Entonces, los invitamos a encontrar un equilibrio más armónico en el proceso de producción del paisaje. Y sobre todo, que sea útil, que sea con los nuevos contextos, donde podamos encontrar articulaciones positivas de uso, disfrute, apropiación, generar esta cultura del territorio y cultura del paisaje a favor de la sostenibilidad social, implica la sociodiversidad, a favor de la sostenibilidad ambiental, que no es solo energética, el ambiente es bastante más complejo, y que usemos más o menos energía es una parte muy importante sin duda, pero que en cuanto a el uso de acceso también de los bienes naturales, también tiene que ver con esa sostenibilidad ambiental, y económica, por supuesto, por los costos que ello implica, pero los costos no solo hay que medirlos monetariamente, sino los costos que implican esas otras dos sostenibilidades, sociales, quien los paga, o se ve beneficiado o perjudicado, los costos también ambientales, y lo mismo, si la naturaleza, como comentamos al inicio de esta clase, también es sujeta de derechos, ¿qué pasa en estos casos? Como ven, estamos dentro de un círculo importante, tratemos de que deje de ser vicioso para convertirse en un círculo virtuoso en la producción del paisaje. Sí, Eugenia, perdón. No pasa nada. Quería preguntar sobre todo sobre lo de sostenible, porque acaba de dar un punto de vista y quería que aclarar si también se trata de, por ejemplo, los materiales que utilicemos para crear puesta o, por ejemplo, las actividades que puede hacer la sociedad, como por ejemplo, a medida que va recorriendo, que tenga espacios para tirar los desechos, o sea, que pueda hacer reciclaje, reutilización, como que no sé hasta qué punto abarca esa sostenibilidad también, porque como que, bueno, uno se va imaginando mientras usted habla, pero no sé hasta qué punto llega por ahí esa propuesta. A la que ustedes quieran. Cuanto más analizada sea y pueden tomar, no hace falta que todo tenga la misma profundidad. Estamos en tercer año, ustedes están haciendo una articulación y un esfuerzo muy importante. Está muy bueno lo que has planteado, porque dice el tema de la basura, como señalaba recién. Bueno, lo que hay que evitar es generar basura. Empecemos por el principio. Generar basura es generar desechos. Desechos, en general, tienen que ver con productos de un solo uso. Hay que evitar utilizar elementos de un solo uso, porque también ahí queda como una trampa. Ah, total, después lo reciclo. Y no, el generar en la industria de ese reciclaje, pero que a su vez sigue consumiendo recursos naturales, porque se genera, eso no para nunca, pues también estaríamos generando
o planteando una situación problemática importante. Esto lo vamos a ver cuando tengamos, ya sobre el final de este cuatrimestre, un poquito más adelante, la clase de sostenibilidad, donde vamos a ver el tema del ciclo de vida. El ciclo de vida y la huella que implica la producción de determinados elementos. Por ejemplo, como comentario, una de las observaciones que se hicieron el viernes pasado en esa audiencia pública por la inclusión de un emprendimiento inmobiliario turístico ahí en alta montaña, era si se había evaluado cuál era la huella de carbono que todo ese proceso, construcción, desarrollo y funcionamiento posterior generaría, y también si había sido evaluada del mismo modo la huella hídrica que la generación, desarrollo, procesamiento y posterior funcionamiento generaría de ese producto, en un contexto de cambio climático, de aumento de gases invernaderos y de disminución de los caudales de agua, particularmente en la cordillera, donde ya sabemos que las precipitaciones niveas tienden a disminuir notablemente. Llevamos 10 años en emergencia hídrica, donde hay un patrón que se han corrido, las lluvias son más abajo, y ya no son en forma de nieve, sino que caen como fuertes tormentas en las zonas pedemontanas, como la que estamos, y bueno, y el aumento de la temperatura global también en virtud de en gran medida, no solo por los ciclos de la propia naturaleza, sino también por el aumento de los gases invernaderos, la huella de carbono como indicador. Claro, profe, tal cual lo preguntaba porque estaba haciendo bastante hincapié en eso y justamente es bueno conservar la naturaleza, y creo que es uno de los factores importantes, el de la sustentabilidad, y que estaba diciendo que no solo también iba a ser desde el punto de vista de la energía, sino que también, por ejemplo, puede ser, no sé, la reutilización del agua, o bueno, como otros recursos que podamos utilizar, pero bueno, ahí me quedó un poco más claro que bueno, nosotros tenemos que proponer lo que mejor nos parezca, bueno, le dando todo obviamente bien detallado. Sí. Es muy abierto, fíjense que por eso le damos situación problema, no le damos un programa para resolver, les damos un problema. El problema, y algunas pistas, por supuesto, porque estamos en el tercer año, estuvieran ya a mitad de año, están más cerca de la salida que de la entrada. El segundo semestre me refiero, ¿no? Si estuvieran en quinto, esto sería así, ¿no? Un problema bastante mayor, que el problema lo identificarían ustedes en el trabajo final, lo identifican ustedes el problema, la situación problemática, y desarrollan todo el proyecto. Nosotros acá le damos la situación problemática de partida, lo ubicamos espacialmente y temporalmente en un contexto real. Acá vamos a trabajar siempre pensando en la realidad. Lo que hay es lo que hay. No es que tenemos que hacer de cuenta que eso no existe. Hacemos de cuenta que sí, que existe, que lo que hay es lo que hay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muchas veces en arquitectura le dicen, bueno, este es el terreno, pero hagan de cuenta que esto no está, o pueden demoler, hacer de cuenta que se puede demoler una serie de cosas. Eso acá no se considera, estamos tratando de pensar, de formar profesionales, ya estamos en tercer año al mismo tiempo, o sea, hay partes que hay que tutorizar un poco más, que para poder ayudar a esta transición del proceso de toma de decisiones del proyecto, pero también ya empezar a ensayar sus propias aproximaciones y a poner en juego todo lo que ven en todas las asignaturas y lo que vamos construyendo dentro de esta. Entonces, la propuesta es esa situación problemática, les damos unas pistas como las que acabamos de mencionar, de establecer una nueva relación, pensar al revés, no cómo expandimos lo urbano o lo controlamos, no como eso, cómo lo expandimos o cómo llegamos, cómo conquistamos, sino al revés, cómo revierte esa situación con la renaturalización de nuestros paisajes y tomando la misma lógica de partida, el tema del agua. Solo que en esta zona, en vez de tener las aguas del río Mendoza o ríos
aguas superficiales, tenemos estos ríos que son secos la mayor parte del año, que tienen un comportamiento estacional muy fuerte y que pueden generar no solo muchos problemas, que es algo que está acostumbrada a Mendoza y siempre se preocupa, por eso están estos diques de contención, todos sistemas de control para proteger lo que sucede aguas abajo. Y entonces un poco la idea es tratar de pensar a favor y proyectar con la naturaleza. Hay un libro de Jan Hart que se llama Proyectar con la naturaleza. Hay un montón de estos, lo pueden buscar en las redes, en internet. Proyectar con la naturaleza. Y nos parece que puede ser la hipótesis de trabajo frente a esto que decíamos. Venimos con un modelo que sea desapropiado de la matriz nativa. Bueno, tratemos de recuperar. La nativa, 100%, como era, obviamente, no vamos a ir porque ha pasado tiempo, porque se ha construido otra cosa que también es valiosa. Mucho trabajo humano proyectado. Pero sí podemos tratar de restituir algunos equilibrios y armonías. Y la sostenibilidad nos da la pista para eso. Entonces, lo que señalaba y consultaba recién, que está buenísimo, la pregunta, bueno, ¿podemos pensar hasta los materiales? Claro, nos tenemos que pensar los materiales, y pensemos el ciclo de vida de los materiales. Seguimos utilizando ladrillo, se sigue desertificando el propio oasis, ustedes ven cómo está la zona de Bermejo, supongo que lo conocen, o lo habrán visto a lo mejor por el Google, y cómo se va construyendo que parece como un cáncer que va devorando el suelo fértil, áreas que eran irrigadas y productivas, para producir ladrillos e incluso, bueno, los otros sistemas, que salen de también, eso es minería, los dos son minería. Tanto la extracción de yeso, cemento, como la extracción de tierra para ladrillos, todas esas actividades mineras, para construir aumentando la planta urbana y construcción de viviendas fundamentalmente, y no tanto como servicios o equipamiento, para una población que crece muy poco y que esta planta ha crecido muy fuerte, y no siempre tiene que ver con quienes necesitan esas viviendas. Hay mucho emprendimiento de lujo, como el caso que les mencionaba que se puso a discusión la semana pasada en la audiencia pública, el tema de la vivienda de lujo, emprendimientos de lujo, y mientras tanto tenemos déficits muy serios habitacionales e incluso de conservación del ambiente. Dada la situación problemática, el ámbito lo hemos acotado también a ese espacio como sugerencia y como contenidos mínimos. Como siempre, que les venimos diciendo desde el inicio, siempre lo que les damos, o los pedidos, son los contenidos mínimos que tienen que desarrollar. Todo lo que venga por añadidura y que puedan profundizar, no quiere decir que todo tenga el mismo nivel de profundización. Por ahí pueden elegir algún tema que les parezca súper importante o relevante para explicar este proyecto y profundizarlo aún más. Como señalaba recién la compañera, Eugenia, ¿quién era la que hablaba recién? Eugenia, ¿no? Que preguntaba sobre el reciclado. Sí, profe. Sí, vos. Eugenia, está buenísimo porque dice, bueno, por ahí voy a decir cualquier cosa, ahí no lo tomen como regla ni nada, no hay un preproyecto ni diseñado ni nada, esto está totalmente libre, esto es como un zoológico, el que quiera ser jirafa será una jirafa, pero que sea una jirafa. El que quiera ser un ratón será un ratón en su proyecto, pero que sea un ratón, lo que quieren ser, que sea, está todo permitido. No solo permitido, sino bienvenida a la diversidad, de eso se trata. Pero si ella encuentra, por ejemplo, que el tema, por ahí, en este contexto, ha sido la proliferación de basura, bueno, pensar ese proyecto de la relación o la renaturalización, dando vuelta este uso de la basura, en vez de constituir un paisaje que merece la pena recibir la basura, cómo revertirlo esto en algo virtuoso y que la basura sea a lo mejor ese argumento sobre el cual articular la propuesta de diseño, tanto con el reuso, con las organizaciones sociales que se dedican al reciclado, que dan trabajo, y reciclan y reordenan ese proceso, aplican cuestiones de diseño. Ustedes saben que acá
con todos los PETs se están trabajando y se están produciendo, por ejemplo, los palos para la viña. Hay, aparte de los ecoladrillos. Sí, la madera plástica Mendoza, ¿no es? Esa que ¿Cuál? produce los postes de madera plástica Mendoza, creo que se llama la de los postes de viña. Sí. Bueno, pero ojo, que eso mismo no sirva como excusa para seguir produciendo envases PET de un solo uso. O sea, Pero sí, tal cual. se entiende porque si no decimos, bueno, libero todas mis culpas, total, lo reciclo. Consumo, y total lo reciclo. No es así. Hay que partir de reducir el consumo y después las famosas 3R, ¿no? Reciclar, reutilizar. Y entonces, eso también puede formar parte. Por eso la intención de explicar y de conversar sobre el trabajo proyectual, me gustaría que participaran un poco más. Te agradezco un montón, Eugenia, Abril, Bárbara, que siempre están ahí actuando, porque es muy difícil poder explicar todo como si fuera un monólogo. Al no ver ni siquiera las caras, que a veces uno habla con los ojos, con los gestos, con el cuerpo, bueno, yo no sé si estoy siendo clara, si están llegando las ideas para ustedes. Me gustaría saber si queda claro que esto es una propuesta muy abierta a desarrollar al nivel que ustedes quieran o puedan, y que en la medida que se cumpla con los objetivos mínimos va a estar bien. Y la consigna es muy amplia. Sí, es muy lo que dicen. ¿Cómo? Quería decir que es correcto lo que dice de que al crear nuevos espacios o al proyectar, como que justamente tenemos que tener en cuenta ese factor de reducción también de materiales, es decir, usar lo indispensable y necesario para que se lleven a cabo las funciones y se satisfagan las necesidades, pero bueno, que no sería justamente un consumo excesivo de todos esos materiales. Tal cual. ¿Qué materiales? Por eso siempre el reuso de lo existente, por eso decimos no se muele, no se muele, hay que aprovechar y pensarlo en signo positivo. Eso que por ahí nos inquieta, digo, bueno, ¿cómo pensarlo al revés? O pensar, por eso era la propuesta de pensar al revés, hacer este ejercicio de ver cómo puedo proyectar con la naturaleza, la matriz nativa de la naturaleza, en esta construcción de las interfaces que sean no desde una mirada netamente urbana como Trepo, sino cómo puedo hacer para que esto no solo se tenga que retraer, esto que estamos hablando de los corrimientos, que aparezcan nuevas fronteras, sino al contrario, que podamos favorecer estas interacciones e integraciones, sobre todo integrar. Y para que eso funcione, tiene que haber usos sociales, tienen que ser accesibles, apropiados, y que tienen que ver con el lugar, que es lo que, por eso era un poco la experiencia, que es lo que propone, y que es lo que pueden ustedes proponer para generar esta nueva amistad, por decirlo de una manera. Estas soluciones amigables que permitan recuperar, renaturalizar estos cauces y estas vinculaciones y articulaciones de interfaces entre la naturaleza, la ruralidad y lo urbano. En un contexto de... Rafa, yo le quería preguntar, sí. Porque también hace alusión a lo inclusivo. Por ahí como que siempre intentamos, por ejemplo, plantear proyectos que también sean inclusivos en cuanto a personas que tengan una discapacidad o algo. Y no sé si casi siempre es lo más recomendable, por ejemplo, trazar toda una ruta, digamos, un pavimento, justamente para que una persona con discapacidad lo pueda recorrer. No sé si eso es lo más recomendable o directamente que se plantee como que, bueno, esa persona puede recorrerlo únicamente en auto. Y, o sea, no sé si se entiende mi pregunta, como
como para pensarlo, porque por ahí esa es una inquietud que me ha generado en lo que dijo de inclusivo. Bien, está buenísimo que estás preguntando. Así como le dije de la energía, que no es solo, o que la sostenibilidad ambiental no solo tiene que ver con lo energético, entre esto de la sostenibilidad social y lo inclusivo, que podemos pensar en muchísimos términos. No solo por las discapacidades, también los distintos grupos sociales y distintos grupos etarios. ¿Quién piensa en los mayores? O en las personas, sí, las personas mayores, ¿tienen derecho también al disfrute y uso de la naturaleza? ¿De la misma manera? No, probablemente no. O los niños. ¿Cómo llegan los niños? En general estamos diseñando para los niños, salvo que te den algo muy particular, orientado. Nuestros diseños los incluyen. ¿Cómo podemos hacer para que sea inclusivo de esta manera? Y nosotros decíamos los grupos sociales, por ejemplo, si tenemos ruralidad en este contexto. Miren, hay cosas muy interesantes que se dan los fines de semana en esta zona del Challao. Hay algunos compañeros que viven, quien comentó que había tomado su confirmación en la iglesia, probablemente conozca que los fines de semana se montan ferias, bueno, en tiempos más o menos normales, ¿no? Ahora tenemos que hacer un paréntesis. Ferias con un montón de productos que tienen que ver con el uso, el disfrute también de la naturaleza, el aire libre, la ruralidad, con cuestiones hechas en cestería, cuestiones vinculadas a herrería para asados, discos, marmitas, etcétera, productos de la tierra, elaboración de escobas, con los junquillos del desierto, de la zona de Lagunas del Rosario. Empiezan a aparecer este tipo de puestos donde se da esta interfase, realmente en los usos y en los productos. Entonces, bueno, ¿qué lugar tiene todo eso, no? ¿Qué lugar? Hace un tiempo, bastantes años atrás, me acuerdo de invitarme a participar en un grupo de mujeres que se preocupaban por la ciudad, cuando no existían casi, mira, prácticamente los feminismos, estamos hablando de los años 90, principios 90. Cuando digo, bueno, no sé, yo no siento que sea nada discriminatorio, pero vamos a meternos para enterarnos un poquito. Y sí, fue muy interesante en eso, y me acuerdo que uno de los escritos que hicimos con un grupo de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, España, fue el pensar el espacio público. Y la pregunta que incluía a las mujeres y de qué manera, y su uso, que es bastante diferente, ¿no? Eso es interesante, lo podemos hablar en otro momento. Pero señalar esto, el espacio público es para todos los públicos. Entonces, cuanto más público incluya, mejor va a ser, ¿no? Pero no todo de la misma manera, porque también tienen sus particularidades. Y en eso creo que te estaría respondiendo, Eugenia, a la pregunta. Sí, ¿Cómo los sí, se incluyo? entiende mejor. No todos, hay algunos que van a tener mejores y mayores capacidades para determinadas cosas. No todos, como así como no todos podemos bailar, o no todos podemos cantar. Bueno, por ahí tarareamos, hasta ahí llegamos, y nos encantaría a lo mejor cantar una ópera, yo que sé, por decir cualquier cosa. Pero no lo podemos hacer. Pero está bueno, hay otros que lo pueden hacer. Nosotros lo podemos escuchar, o podemos cantar en el baño. Lo que quiero decir es que se podrá hacer dentro de lo posible. Pero lo importante es considerarlo. Y no que el resultado sea lo que quedó, sino que esté considerado y forme parte de la toma de decisiones. Proyectar, diseñar es tomar decisiones. Y cuanto más informadas estén, mejor van a ser, casi seguro. Después podemos tener mayor o menor destreza o habilidades en el diseño, en encontrar mejores soluciones, pero que esté pensado y que tenga una consideración es un buen punto de partida. ¿Están de acuerdo? Bien, muchas gracias, profe. Bueno, cerrando, entonces, a ustedes lo que les habíamos dejado pendiente es
cómo resolver el tema del relevamiento del lugar, encontrar cuáles son las dos cosas. La matriz de ese ámbito que les señalamos, en el ámbito del ecomuseo, y esa porción que está señalada en el PowerPoint que les enviamos, y cuáles son los actores, identificar los actores para hacerles sus entrevistas y relevar sus percepciones del paisaje. Pero ¿qué pasa? Estamos justamente en el peor periodo de la pandemia, que está restringido y que no podemos ir, pero independientemente que se pudiera llegar a salir, creo que tampoco sería conveniente, no los alentaría nunca a que salgan en un momento tan complicado como está. Entonces, una manera de solucionar la aproximación a los actores, que ¿cómo debería ser? Identificamos el mapa de actores, ustedes ya lo han visto, se lo hemos pasado en el PowerPoint ese que explico yo, donde decimos que hay por lo menos 10 grupos 10 actores hemos identificado, ¿no? Gobiernos locales, emprendedores, comerciantes, eso lo habíamos hecho con compañeros de ustedes de años anteriores. ¿Me siguen? Vieron que eran esos, y un poco los que ensayamos hoy. Sí, profe. Sí. Pero para que ustedes pudieran hacer un poco ese ejercicio también de ver cómo conozco yo cuáles son las percepciones de los actores, estos que le terminan dando el carácter al paisaje, según la definición. A través de estas entrevistas, de estos instrumentos que nos permiten conocer lo que ellos perciben. No hacemos encuestas, en general lo que estamos hablando son metodologías cualitativas. Las encuestas nos sirven para medir cuantitativamente, cuánto de esto, cuántos piensan esto, cuántos piensan lo otro, cuántos valoran esto. Cualitativamente lo que nosotros queremos saber es esa cualidad, cómo lo perciben, qué les resulta valioso y qué no les resulta valioso, qué les resulta indiferente, o cuáles son sus problemas y cuáles son sus proyecciones, qué es lo que nos interesa conocer. Entonces, lo que hemos hecho es compartirles esa planilla Excel donde hemos volcado los resultados de un instrumento que habíamos diseñado porque lo trabajamos en conjunto en el espacio con compañeros de años anteriores. Hagamos ese instrumento de preguntas. Los chicos fueron en su momento y entrevistaron a gente del municipio, entrevistaron a 3 o 4 comerciantes, 3 o 4 habitantes y así. Esos son representantes de ese grupo de actores. O sea, cuando van a ver a los comerciantes, ven a determinados agentes que son los que informan sobre esa persona del actor comerciante. ¿Se entiende? El actor comerciante no tiene un nombre y apellido. Representan a los intereses de ese grupo de gente. Y esos resultados los hemos puesto en esa planilla. Entonces ahí ustedes pueden ver qué es las percepciones que ellos tienen. Para que ustedes hagan ese ejercicio, que lo damos muy fácil, es incorporar una columna más en ese conjunto de 10, sumar una más, que es el de los expertos, y es ese conjunto de preguntas que estaba en el instrumento para la entrevista, el que nos permite hacer las preguntas, interrogar al conjunto de expertos que participan en esos videos y encontrar cuáles son sus percepciones, sus valores, qué es lo que rescatan. Y ustedes pueden controlar también lo que el saber científico dice, que es un saber técnico, y lo que la gente percibe en general. Los promotores inmobiliarios, los agentes de gobierno, los comerciantes. Van a ver que va a haber algunas posiciones que son encontradas y otras que convergen en una valoración semejante. Entonces, esos dos datos que tienen que ver con eso, cuáles son esos factores naturales y cuáles son esos factores de la percepción social que construyen este paisaje, son los que configurarían esta fase 1 del trabajo proyectual integrador que acabamos de presentar. La fase 2 va a estar orientada ya a leer las marcas en el territorio, al leer las huellas que los actores
han dejado en el territorio y de las cuales nos podemos articular, nos podemos nutrir y enlazar para producir el proyecto, encontrando cuáles son sus valores de conservación, sus disvalores, y establecer todas nuestras estrategias de innovación, para luego, con todo eso que llevamos cada vez más cerca, siempre estamos tomando decisiones de proyectos, ahora estamos tomando qué es lo que dicen los actores, cómo nos vamos a posicionar frente a lo que ellos dicen, después cuáles son esas marcas, cuáles son sus valores, sus disvalores, cómo incorporamos la innovación, y la fase 3 es ya toda la idea global y cómo, donde va a estar todo más o menos dicho respecto del proyecto global. Para luego, en una fase 4, desarrollar una porción al detalle, como si fuera a poder ser construida. Sería súper interesante que pudiéramos tener un menú de estas cosas y en todo caso poder presentarlo, no solo a la ONG que ha hecho el ecomuseo, sino por ahí al municipio, de cómo poder pensar el paisaje en esta porción del territorio, como un ejemplo modelo. Ese es el desafío. Entonces, estamos en la fase 1, que es lo que les decíamos, como para, queremos terminarla ahora a fin de mes. Ya tienen toda la información, tienen que hacer solamente esas entrevistas e incorporarlas y articular con esa matriz de los factores naturales, los factores antrópicos o culturales con el conjunto de actores. ¿Sí? Que va a ser nuestro paisaje particular. Sí. En una parte, bueno, había leído eso de la entrevista, pero directamente la información la sacamos de los videos que salía de Piedemonte, esa que nos mandó. Sí, la entrevista que ustedes, como no pueden ir a entrevistar a los expertos científicos, van a intentar ver qué dicen bien. De esas preguntas que están dadas en la entrevista a través de lo que ellos ya hablaron en el video. Es como entrevistar al video. Es como cuando uno busca información en internet. Le preguntas, ¿y qué tamaño tiene esto? Entonces uno busca, ¿no? Bien. Entonces den la respuesta. Entonces me pregunto. Entonces esto le pregunto, bueno, ¿cuáles son los valores que tiene este paisaje? Entonces, el que habla de geomorfología va a decir una cuestión. Los que hablan, los artistas tienen también otra percepción. Hay otra valoración de la naturaleza y de los juegos que tienen. Me acuerdo que se habla de la liga. Hay varias. Entonces, ver cuáles son esos valores. Eso lo van a ver después, los valores. Pero ahora, bien, conseguir la entrevista, y completar, entre todos, completen la planilla, pónganla como común, como un común, y pueden ir completándola. Profe, y podemos dividir la lista esa, la podemos dividir en expertos, o sea, según los expertos que son, es decir, si tenemos artistas, si tenemos científicos, sí. Y no solamente como algo general. Fíjense hasta dónde les alcanza. Pueden empezar así y después seguramente van a tener que agrupar. Porque por ahí no les van a dar respuesta de todo, o todo respecto de todo. Entonces, ahí van a ver un poco también los propios intereses de las disciplinares. Ya. Bien, gracias. Distintos. ¿Entienden? Bueno, no es, fíjense que lo tienen para hacer entre todos, así que es una actividad colectiva y que redunda en un trabajo para todos. Así como estamos tratando de pensar, no en términos de competencia, sino de cooperación para pensar el paisaje, empecemos trabajando de ese modo. Profe, yo ahí tenía una duda en donde esto que se está planteando de las entrevistas es más que nada para determinar las necesidades y los problemas, como que plantean esas personas, y como que si ya en esta fase 1 ya tenemos que pensar como en qué, justamente en qué problemas o necesidades nos vamos a basar nosotros en el proyecto, y si eso lo tenemos que plasmar de alguna manera, como que en qué hacer énfasis o qué nos interesa a nosotros después para como darle mayor importancia en el proyecto. Sí, pero hay algunas cuestiones más. Porque esto de reducir solamente digo reducir, porque habitualmente a donde vamos a terminar llegando,
pero es bueno tener, por eso decía, las decisiones informadas. Es conocer ahora cuáles son esas percepciones, cómo es percibido ese paisaje. A ver, es percibido como a ver, lo voy a decir, como un paisaje de ciudad, de algo que realmente, donde se podría poner el basural de la ciudad, o es un sitio valioso, en general. ¿Dónde quedan los valores? ¿Cómo está percibido eso? ¿Cómo es percibido y valorado? Después, el tema de las necesidades. Las necesidades es algo bastante relativo. Probablemente lo que es necesario para uno a lo mejor no sea necesario para otro, o sea más bien el inconveniente para ese otro. ¿Entiendes? Por ejemplo, un promotor inmobiliario puede necesitar expandir su negocio. Necesitar, lo pongo entre comillas, necesidad. Pero tal vez también el uso deportivo, recreativo, o incluso los usos rurales para el pastoreo o los corredores biológicos hacen que sea inconveniente ese emprendimiento inmobiliario. Y ni hablar si no hay necesidad de crecimiento o porque no hay un dato de crecimiento poblacional que vaya a satisfacer alguna de estas necesidades. ¿Se entiende? Por eso la relativo de las necesidades. Esas necesidades, ese plan de necesidades que nosotros tenemos siempre como programa de necesidades, lo van a construir ustedes, lo van a construir ustedes. Lo único que les damos es lo que dije antes. La necesidad es de recomponer las relaciones entre la naturaleza, la ruralidad y lo urbano en las interfaces de las tierras secas. Y particularmente en el contexto del Pedemonte metropolitano, y hacemos un zoom más chiquito y nos posicionamos para hacer este avance de escala más chiquita del lugar al ámbito de la ecomuseo. En la cuenca del Chayao, en la cuenca de San Isidro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Respondí la pregunta sobre esto, por eso decía un poco antes, ver cuáles son esas valoraciones, qué resulta significativo. Cuando les digan qué es lo significativo, ustedes van a decir, esto es importante por tal cosa, y lo que la gente piensa y lo que hace, ustedes verán, entonces si realmente van a establecer después sus estrategias de diseño basadas en la conservación o en ordenar, quizá, o en innovar completamente. Y la innovación puede ser hasta formas de conservación también. ¿Se entiende? Se puede innovar. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿les ha quedado claro? He hablado muchísimo esta mañana. Sí, profe, que era largo de explicar también. Sí. Bueno, es un poco, suena complejo, pero fíjense que es un desafío. Es pensar al revés y tratar de construir y abrir las cabezas para poder pensar desde la naturaleza ahora. Está bueno que sean como en distintas fases, porque creo que nos vamos ordenando más. Yo pensé que ya había que hacer el proyecto, por eso preguntaba tan en detalle, entonces. No. Por eso no. Estaba como, uy, es bastante grande el proyecto y todo. No podemos proyectar todavía si no sabemos qué tenemos que hacer. Que tenemos una situación problemática, tenemos que caracterizarla y tenemos que encontrar cómo ya le damos la respuesta para encarar como hipótesis, para ver cómo lo podemos resolver, de solución a ese problema. Si tenemos un problema de homogenización del paisaje, de pérdida de bio y sociodiversidad, bueno, la propuesta, la hipótesis de actuación es la renaturalización, la búsqueda de esta recuperación de los sistemas naturales, rurales, en una construcción de una interfase más armónica y amigable. El proyecto de intervención y cómo esto se resuelve es múltiple. Y eso es lo que ustedes van a explorar.
Sí, tal cual, profe. Yo quería consultarle de mi grupo, no sabemos si le ha llegado nuestro trabajo o no, porque nos dimos cuenta que sale como en aula ¿Borrador? abierta, como si fuera un borrador o algo así. Sí, sí, pero me lo mandaron Entonces, por Gmail. no recuerdo bien, pero somos paisajeras, que lo Sí, sí. enviamos un video y unas láminas, no sé si les llegó. ¿Cuál decís? ¿El último? ¿El de vivir el paisaje? Sí, sí, el del ecomuseo. Espera un momentito. Ya te dije que no terminé de ver eso, yo bajé el paisaje. No mire todavía paisajeras. Tengo Art Design, Hermandad de las Montañas, Los Huarpes, Luxor, Seluma Lema, Terra y Xerófilo. Aún no llegué. Me repetís el nombre de las paisajeras. Sabés que ya lo voy a revisar y cualquier cosa te aviso, ¿eh? Bien, profe, porque nos dimos cuenta ayer y dijimos, uy, capaz que nunca le llegó, entonces no había podido hacer la corrección o algo. Sí, hay dos que no. Hay dos. No, vivir el paisaje están todos. Había dos que los tenía por correo de diseño a la manera de, otros también en la línea del tiempo. Y aprovecho a hacer unas consultas, si ustedes, a todo el grupo, antes de cerrar. Tienen cualquier duda sobre los trabajos prácticos, yo hay uno lo veo que está en borrador, pero lo puedo ver. Si llega a haber algún problema, lo reclamaré para que me ayuden a encontrarlo. Y les doy una pregunta de dos compañeras que figuran inscritas, no aparecen en ningún grupo y entiendo que han dejado la asignatura, pero por cualquier cosa, como no han mandado ningún mensaje que si es que han abandonado o no, les pido por favor me indiquen si siguen en clase. Quizá alguna las conozca. María Delfina Gómez Medina. Se ha tomado un tiempo en la carrera, En la profe. carrera, ok, bien, entonces no está. ¿Y Camila Aldana Estrada? ¿La ubican? ¿Nadie? No, Bueno, profe, listo. no. Entonces, sí, Hermandad de las Montañas. Bueno, listo. Eso me quedo tranquila. Hermandad de las Montañas, sí, tengo bajado el PDF. Bien, buenísimo, Perfecto. profe. Perfecto. Bueno, chicos, el desafío está servido, todo suyo de ahora en más. En el final de la guía metodológica están las fechas de entrega de cada una de las fases. Cada una de ellas, fíjense que están como separadas, pero cada tema es interesante que lo vayan resolviendo en la medida que vamos avanzando. Y con el cronograma ustedes van a ir viendo, en la planilla del cronograma tienen puestos los temas de cada clase. Tengo que cambiar que, bueno, hoy tenían, creo que sí, también estaba actores, así que verán cuáles son los insumos teóricos que vamos a ir sumando de información para el desarrollo de ese proyecto. Hoy por hoy, ahora a desarrollar la fase 1, que es completar la definición de sobre qué paisaje estamos trabajando y qué situación problemática nos tenemos que desenvolver. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Vayan Bien, profe. trabajando en esto hagan las entrevistas a los expertos, completen esa información y vayan integrándola para entregar la fase 1 que les vamos a mandar el instructivo de cómo configurarla. Y la otra cosa que les quería decir es que siempre pongan, para identificar los archivos como les había señalado en el primer ejercicio del Padlet. Nombre, en ese momento era individual, pero en este caso es nombre del grupo, guión bajo y la actividad. Fase 1, diseño
a la manera de él, línea del tiempo, lo que sea, pero lo que corresponda. Pero para identificarlos, porque después se bajan esos documentos, después por ahí cuesta después identificarlos, porque muchas veces no le ponen tampoco los pies, las identificaciones de los integrantes. Bueno, para unificarlos. Yo les voy a mandar un rótulo también, posible. Bueno, Bien, ¿alguna profe. duda más? ¿Alguna consulta? Estamos en horario. No, profe. ¿Bien? Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias sobre todo a quienes participan y dinamizan y que ayudan a compartir las inquietudes y otras preguntas que pueden ser útiles para el resto de los compañeros. Gracias a usted, profe. ¿Listo? Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, que descanse, profe. Lo mismo, buen fin de semana y a cuidarse. Chao, profe, gracias.